Buen día. Hoy tenemos el gusto de tener en nuestros estudios virtuales de Radiográfica FM 89.3 de Buenos Aires y Radio Frecuencia 808 de Salinas a Gerardo Mantero, artista plástico y gestor cultural. Lo hemos entrevistado ya varias veces. Gerardo es codirector de una publicación. Está saliendo desde el 2007, ¿verdad? La Pupila. Y el año que viene cumple 15 años. Conjuntamente con Oscar La Roca dirigimos esta publicación, que es un hecho inédito, ¿no? Que se va a cumplir el año que viene, de estar 15 años ininterrumpidamente editando 4 números anuales. Y esto que quiero destacar un poco para el público argentino, es una revista de arte editada con muchísima calidad, que es además gratuita, se distribuye gratuitamente en los centros culturales, museos y demás, y además tiene un contenido de altísimo valor académico, porque tienen allí, entrevistan a gente de mucho nivel, y no solamente artistas nacionales, sino regionales. Han recibido el premio Morosoli por esta publicación ya, ¿no? Sí, recibimos el premio Morosoli, el premio Cámara del Libro, 3 veces fuimos seleccionados por los fondos concursables, pero fundamentalmente lo que hemos logrado es que haya un público que la sigue, que la colecciona, y creemos que sigue siendo tan necesaria como cuando empezamos. Es sin duda un esfuerzo muy grande, pero lo seguimos haciendo con la misma pasión y pensando que es necesario que exista una revista especializada, ¿no? La misión de las revistas son importantes en la construcción del entramado cultural, ¿no? Y esto, contémosle un poco al público argentino qué es esto de los fondos concursables, porque esto se financia con parte por el Estado, ¿no? Sí, los fondos concursables es una herramienta creada por los gobiernos del Frente Amplio, que tiene que ver justamente con fondos que te presentas a un concurso que están dirigidos al desarrollo de la producción cultural, ¿no? Pero nosotros básicamente, además de haber obtenido esos fondos, tenemos apoyo hasta el día de hoy del Ministerio de Cultura y de la Fundación Itaú, del Banco Itaú, que es una fundación que apoya proyectos culturales. Digamos que esas son las 2 patas para explicar la permanencia, en función también de mantener la distribución gratuita, ¿no? Que siempre que hemos querido tener, en función que de esa manera les llegamos a un amplio espectro de gente interesada en el tema, ¿no? Así es, Gerardo, vamos a meternos ahora en el tema un poco que nos ocupa ahora, y acabas de inaugurar una muestra tuya como artista plástico en la sala Loureiro del entrepiso del Teatro El Galpón, donde además vos sos curador y has mostrado ahí cosas fantásticas en estos... ¿Cuántos años hace que está la sala abierta? Mirá, nosotros inauguramos en el 2019 con una exposición homenaje a Octavio Podestá, nada menos. Y después, bueno, tuvimos las problemáticas inherentes a la pandemia, ¿no? O sea, no se pudo continuar la actividad con regularidad hasta este año, que sí pudimos completar un año del cronograma previsto. Y ahora tenemos programado hasta 2024 la sala. La sala ha tenido mucha aceptación, porque creo que faltan salas de alguna manera para la gran producción que hay, y porque es una sala que tiene una cantidad de ventajas, además de un tamaño muy interesante, una institución muy prestigiosa y un público cautivo, ¿no? Y ahora te tocó exponer a Gerardo Mantero. Exactamente. ¿Qué? Con mucho gusto, porque es exponer en mi casa, ¿no? Y además tiene una carga emotiva esto, porque también esta exposición tuvo una primera versión que fue puesta en la Galería Rostrum en Suecia, a unos días de haberse declarado la emergencia sanitaria mundial. Tenía un pasaje para ir a la exposición,
y finalmente se hizo con las medidas restrictivas que existían en Suecia, pero se hizo. Y empezó un proceso muy complicado también para todos nosotros en el teatro. De alguna manera, la muestra y exponer en el lugar donde fue mi casa durante 23 años tiene una carga emotiva diferente para mí, ¿no? ¿Vos hiciste parte del elenco del Galpón? No, 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 no. Ah, Yo estuve encargado durante 23 años 22 años de la revista del Socio Espectacular, que es el proyecto de los teatros El Galpón y Circular. Soy el editor de la revista. está. Y bueno, desde 2019 soy el curador de la sala, conjuntamente con Dante Alfonso, que además es un connotado montajista, además de ser un hombre de teatro. Tensiones identitarias es el nombre de esta muestra. Me gustaría, es muy interesante, varias cosas que te quiero preguntar. Primero, es muy interesante cómo armaron el catálogo con estos fragmentos de frases de gente de la cultura haciendo referencia a la identidad uruguaya, con lo cual nos da una pista de por dónde un poco va tu creación. Entonces, ¿cómo es tu proceso creativo? A ver, ¿dónde está la preocupación, el trasfondo de esta búsqueda de la identidad nacional en un artista como tú? Bueno, en principio a mí me interesa muchísimo esta construcción tan singular de la identidad nacional que se da en mi país. Más allá que hago una salvedad. El arte plástico se defiende siempre, el discurso se defiende con la obra, de alguna manera. Hay que verla, la obra, en función de que también amerita muchas interpretaciones. Pero sí hay un discurso conceptual, digamos. A mí me interesa el tema de las identidades, y particularmente la identidad uruguaya, esa no identidad, como dice Andach, que se transforma en identidad, ese proceso tan complejo de las influencias europeas, ese proceso tan rico, ¿no? Entonces, también como problemática mundial, ¿no? En este momento, el tema, a partir de las guerras, las hambrunas, los desplazamientos de gente forzada, implica problemáticas muy complejas en el mundo, ¿no? Y esa necesidad que tiene el hombre de resguardar su identidad, su forma de, su espíritu, ¿no? Colectivo. Entonces, yo ya había hecho en el 2017 una exposición en el Figari que revisaba un poco la iconografía nacional, el escudo, la figura de Valle, Artigas. Me acuerdo que ameritó una muy interesante mesa redonda con Gerardo Caetano y Verónica Panela, que Verónica Panela es la curadora de esta muestra también, la fue en aquel entonces y es ahora la muestra del pop. Entonces, sí, me interesa y hay un discurso que también visita imágenes icónicas de nuestra identidad, que tiene que ver con lo rural, con lo urbano, eh, bueno, nuestras características con nuestros mitos. Eh, Realmente es un tema que me interesa mucho. Hay una frase que me gustaría que me explicara de la curadora que dice, trabaja con fragmentos dispersos y se resuelven como un sueño junguiano. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, yo creo que trabajo con fragmentos dispersos, pero ella quiso decir que hay una unidad, ¿verdad? La unidad seguramente tiene que ver con también la forma, ¿no? Hay una técnica que se repite que tiene que ver con el collage que está compuesto por grabado, por fotografía, por la utilización del color, por determinada forma de componer, que le da una unidad a la muestra, ¿no? Es interesante en una referencia allí al Uruguay gris, donde Ujú.
hay una referencia ahí histórica de Caetano sobre unos años donde Montevideo pedía que las fachadas mantuvieran sus colores originales, y eso contrasta mucho con la fuerza cromática de tu obra. Sí, yo te diría que una característica de mi generación, que fue la que se formó en dictadura, que es todo un capítulo que amerita estudio, que a propósito, haciendo un paréntesis, nosotros ahora, con los 15 años de la pupila, vamos a editar un libro de ensayos, y un ensayo es El arte de dictadura. Y esta generación planteó una paleta más alta, un cromatismo más fuerte que las generaciones anteriores. En mi caso, siempre la tuve, ¿no? Hay un trabajo, una de las características fuertes de la obra es el color, la utilización del color. Pero bueno, eso tiene que ver con procesos que uno no obvia, ¿no? Uno se crea con el consciente y con el inconsciente, ¿no? Y de alguna manera uno empieza una obra o tiene una idea y es una gran aventura que nunca se sabe dónde va a terminar. Pero también convive, en Uruguay, vos lo conocés bien, esa cosa gris y también hay mucho color, ¿no? Es muy dicotómico el escenario uruguayo. Sí, sabes que es interesante la gente que vaya a visitar la muestra, ver el video que la muestra acompaña, porque allí también hay un juego desde el blanco y negro de algunas cúpulas de Montevideo o de esa tormenta en la Rambla que va virando hacia el color en obra, ¿no? Sí, yo le pedí a mi amigo Guillermo Casanova un fragmento de un video que le había hecho a partir de las sudestadas, las famosas sudestadas que hay en Montevideo, ¿no? Y esa silueta de la Rambla, y de alguna manera también ahí en el video se repiten esos lugares, esos climas que tienen que ver con Montevideo, con Uruguay, con una música especialmente hecha para este video de Carlos Silveira, que es estupenda, ¿no? Gerardo, cuando aparecen, quisiera detenerme en una obra que, donde el fondo son siluetas en grabado de los nuevos uruguayos originarios del Caribe, Mm, donde aparecen tres figuras centrales en el mm. frente, armadas en fragmentos o en distintas técnicas. Contame un poquito ese contrapunto. Bueno, formalmente son grabados intervenidos, que son las figuras centrales, y luego hay un trabajo de dibujo atrás. La motivación es que nosotros también, a partir de eso que contaba, de las emigraciones forzadas y demás, estamos recibiendo inmigrantes y eso se nota en Montevideo, ¿no? En las relaciones, hasta calle, se escuchan tonos diferentes y demás. Y se plantean las problemáticas que se plantean en todo el mundo de cómo recibir a estos inmigrantes que no son en un porcentaje muy grande como en otros países, pero que de alguna manera irrumpieron hace poco y bueno, nos ponen en el mismo tono de resolver una problemática mundial. A mí me parece que son muy bienvenidos y que está muy bien recibir a gente. El Uruguay necesita gente que venga del exterior. Pero bueno, Gerardo, hay otro elemento que aparece allí con cierta periodicidad en la obra y es la figura de Artigas, pero por ahí medio como desdibujada. ¿Cuál es la imagen de Artigas para un artista plástico contemporáneo como tú hoy? no, es una reflexión que de alguna manera tampoco es original, pero yo pongo entre las frases que pongo, es un fragmento de una canción de Fernando Cabrera que dice, una ilusión su criterio, ¿no? O sea, Artigas, que es un mito, que tiene una construcción también muy particular, no quería, su proyecto no era la República Oriental de Uruguay, ¿no? Todos sabemos, era la banda oriental. Entonces, de alguna manera, es un mito siempre
que amerita posibles lecturas, ¿no? O sea, por sus características, por su proyecto fracasado y por la utilización política histórica que se ha hecho de él durante todo este periodo, ¿no? De acuerdo a distintas tendencias políticas bueno, que lo revisitan como para interpretar su legado. Una frase que, bueno, un poco por ser parte de la diáspora uruguaya en el exterior, me tocó mucho esa frase que recogés de Marcia Collazo, donde habla de que el ser nacional está en exilio perpetuo, como que el éxodo se quedó adentro, ¿no? Me pareció interesantísima esa frase incluida en el catálogo. Sí, a mí me pareció muy interesante porque Marcia lo que hizo fue hacer esa reflexión en función de cuando a Cristina Peri Rossi le dieron el premio Cervantes. Y parecería que es una constante que el reconocimiento en el exterior marca de alguna manera el valor, ¿no? Y que nosotros siempre estamos mirando para afuera. Había varios indicadores que hace poco marcó la Facultad de Ciencias Sociales, hace poco no, hace una década creo, que tiene que ver con nuestro problema de densidad poblacional, ¿no? Que era la migración permanente, la reproducción eh, mayoritaria de la población en condiciones de pobreza, y esa migración permanente que también está eh, ya imbricada en nuestro imaginario colectivo, ¿no? De alguna manera también nuestros antecesores fueron emigrantes, pero para una población chica eso de alguna manera este, implica una problemática determinada. Sí, sí, es muy interesante lo que dice Marcia. Hay frases muy, muy interesantes y ahí quise mezclar la poesía con la reflexión, ¿no? Yo creo que siempre una muestra es un proceso de reflexión, ¿no? Así se lo imponga al artista o así no se le imponga, pero es una mirada, es una forma de ver determinado tema de otra manera, ¿no? Y del arte. Es muy importante que digamos que abreven otras artes a la comprensión de las artes plásticas. Exacto, exacto. Sí, mi generación, de nuevo, la nombro porque para mí fue una generación muy, muy importante. En aquel clima tan particular, tan fermental de la época de la dictadura, había una interacción entre disciplinas muy grande. Eh, yo, bueno, trabajé gráficamente para músicos en tapa de disco, con los teatreros, con los poetas. A mí siempre me interesó mucho y esta exposición se la dedico a los compañeros de rutas de todas las disciplinas que me ayudaron a formarme. Me interesó mucho el arte en general y mi trabajo periodístico también tiene que ver con eso, con todas las disciplinas. Yo creo que enriquece, que hay una conexión indudable, ¿no? Yo lo tengo muy presente. Un último detalle, volviendo a la obra en sí misma, ¿no? ¿Hay alguna obra que tiene una subida encuesta como que una encuesta arriba de unos personajes sobre unos autos? ¿Me contás algo de eso? Sí, le pongo sin apuros titula esa obra. Hay algunas obras que tienen, creo, un tinte humorístico. Ahora vemos en Montevideo una explosión de coches y del vértigo que implica el tránsito, pero también paralelamente, de manera contradictoria, sigue habiendo un ritmo que no es el ritmo de las grandes ciudades en Montevideo, ¿no? Entonces, yo le puse a eso sin apuro. ¿Entendés? A veces hay también un apuro en el tránsito que no condice con lo que tiene que ser, ¿no? Y que esa dicotomía entre la ciudad de alguna manera poblada y los coches y el tránsito, y una ciudad que tiene
una escala humana es parte de la característica de Montevideo. Sí, y otra frase muy actual que aparece ahí es que es, no sé quién la dice, pero es un país sin estridencia, que esconde la mugre bajo la alfombra. Y eso lo digo yo, y es verdad. Tú que vivís en la Argentina, es un país de alguna manera muy disímil en ese sentido. Es un país extrovertido, ¿no? Y nosotros somos más introvertidos y barremos más bajo la alfombra, lo cual a veces hace parecer que hay menos problemas de los que realmente existen, ¿no? Pero yo creo que es una de las características de este país. También creo que siempre tiene una implicancia la densidad poblacional, el que nos conozcamos todos, el que tengamos una cercanía muy particular, ¿no? Yo creo que tiene que ver. Gerardo Mantero, fue un gusto charlar contigo. Quiero comentarles al público también que Gerardo Mantero recibió el premio Morosoli, que es uno de los grandes premios que se reciben en Uruguay, como artista visual en el 2020, ¿verdad? Sí, sí, fue una gran gratificación porque es un premio muy serio y ya lo habíamos recibido por La Pupila. Por La Pupila. Sí, pero fue muy lindo y bueno, es un estímulo y es un premio que a mí me interesa mucho, los premios a la trayectoria, ¿no? Me parece que son los premios más importantes porque, bueno, miden la acumulación de trabajo de muchos años, ¿no? Claro, claro. Y esta vez tuve la suerte de recibirlo. Esto es en Minas, ¿no? Esto se da en el interior. Bueno, otra característica muy interesante es que el premio se da en Minas en un país macrocefálico, como vos sabés bien. Entonces ahí se traslada a Minas el foco de atención a una ciudad muy linda, a mí me encanta. Y eso es, bueno, y la trayectoria de la Fundación Lolita Rubial es una trayectoria muy, muy destacable. Tienen un museo de la historieta y la gráfica. Y bueno, y un estímulo a todas las formas de cultura, porque está contemplada la ciencia, la comunicación. Es realmente una labor encomiable la que hace la Fundación Lolita Rubial durante años, y es un honor recibir ese tipo de premios, ¿no? ¿Hasta cuándo va a estar la exposición en el Galpón? La exposición está hasta fines de febrero. Y después, bueno, déjame terminar de decirte, además de agradecerte la difusión como siempre, de que la sala está programada hasta 2024 y a partir de marzo vamos a tener una actividad profusa y creo yo bien interesante, en una sala que se está consolidando porque lo que te decía anteriormente, ¿no? Por la importancia de una institución que ya no hay que presentarla, y la ubicación en el centro de Montevideo, los horarios extendidos. Y bueno, estamos trabajando para que cada día tenga más trascendencia este espacio que es necesario, porque vuelvo a repetirte, faltan salas en función de la producción. Difícil de explicar el tamaño de la producción en Uruguay, cultural como vos. Sí, hemos tenido oportunidad de seguir muchas de esas exposiciones. Conocés, ¿no? Ha sido un gusto, sí, ha sido un gusto seguirlos. Así que vamos a seguirlos después, a partir de la nueva programación. Te mando un abrazo, Gerardo, y nos estamos viendo. Un abrazo, Roberto. Muchas gracias. Chao. Chao, chao.